Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Vázquez Romo. Agradezco la invitación al comité organizador por invitarme a participar en este 27º Congreso Internacional de Imagenología, 16º Curso Nacional de Imagen Vascular y Musculoesquelético, Imagenología de la Mama y primer curso de revisión y actualización. El tema que les presentaré tiene como título Mitos y realidades de las causas del cáncer de mama. Es bien sabido que el cáncer de mama tiene múltiples factores y que no existe una causa única que lo origine, sino que se da a través de la acumulación de alteraciones genéticas en las células mamarias y mediante la combinación de varios factores, como son factores genéticos, factores hormonales y reproductivos, ambientales y estilo de vida. Es importante mencionar que más de la mitad, incluso más de 2/3 partes de los casos de cáncer ocurren en mujeres que no tienen un factor de riesgo identificable. Dentro de los factores de riesgo conocidos para desarrollar cáncer de mama, vamos a clasificarlos en aquellos que son no modificables y los factores de riesgo que son modificables. Dentro de los no modificables está el sexo, la edad, factores hormonales como el inicio de la etapa de la menarca en edades tempranas y cese de la menopausia a edades tardías. Antecedentes familiares, mutaciones en diferentes genes, principalmente los más conocidos son variantes patogénicas en el gen BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 y en el gen ATM. La alta densidad mamaria también es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. La historia personal de cáncer es otro de los factores, así como las lesiones proliferativas. Dentro de los factores modificables está el estilo de vida. Sabemos que la obesidad, el sedentarismo y consumo de alcohol y tabaquismo incrementan el riesgo de desarrollar cáncer. La terapia de reemplazo hormonal prolongada, sobre todo aquella que dura más de 5 años, también incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad. La radiación ionizante, que tiene la capacidad de alterar el DNA de las células y generar cáncer, así como la exposición a contaminantes hormonales como pesticidas y viperidenos. A pesar de que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más conocidos y de los que más se habla en radio, en televisión, revistas, en redes sociales, aún existen muchas ideas falsas de las causas que lo originan. La Breast Cancer Organization es una organización que estudia este aspecto. Lo que hace esta organización es realizar encuestas de forma anual, encuestas que se hacen en línea a todas las usuarias preguntando acerca de las ideas que tienen del origen del cáncer de mama. Mediante estas encuestas se identifican los principales mitos y la organización lo que busca es esclarecer cada uno de ellos con la finalidad de que que las mujeres tengan una idea clara y precisa de qué es un factor de riesgo y qué no causa cáncer de mama. Pero ¿qué es un mito? La palabra mito viene del griego mitos, que significa cuento o relato. Tiene diferentes acepciones. Una de ellas es que es una narración fabulosa y popular que da una explicación mágica de la realidad. Otra de ellas es la invención o que es una fantasía. Otra forma de utilizar la palabra mito es para referirnos a una persona que es muy famosa o excepcional en su género. En la imagen muestro la imagen del ave fénix, que es un ave de la mitología griega. Esta ave, de acuerdo a la mitología, se dice que tiene la capacidad de presentir la muerte, de preparar su muerte, que muere y se convierte en cenizas, pero que tiene la capacidad de renacer de esas cenizas. Por eso el ave fénix simboliza la resiliencia, la perseverancia y el renacer. Y considero que el cáncer, todos los tipos y el de mama, de alguna manera hay que tener mucha resiliencia, hay que tener mucha perseverancia y se renace de muchas formas. Vamos a entrar de lleno con qué mitos y realidades hay acerca de las causas del cáncer de mama. El primer mito que quiero compartir con ustedes es que solo ocurre en mujeres con historia familiar. Sabemos que esto no es cierto,
ya que hasta el 70-80% de los casos no tienen un factor de riesgo asociado. Y solamente del 8 al 10% de los cánceres de mama se identifica una mutación en un gen. Otro de los mitos es que el uso de brasier con varillas o que estén ajustados condicionan cáncer de mama. Esto no tiene sustento, ya que ni el tipo de brasier ni la ropa interior ajustada se relacionan con el cáncer de mama. Este mito surgió porque en los años 70, 80 se tenía la creencia de que los brasieres con varillas o muy ajustados comprimían el parénquima mamario, ocluyendo los conductos linfáticos, y con la oclusión se acumulaba toxinas y esto era lo que originaba el cáncer de mama. Ahora sabemos que esto no tiene ningún sustento científico. Otro mito es que todos los nódulos mamarios son malignos. La realidad es que la mayoría de los tumores que se palpan en la mama son benignos, hasta un 80%. Sin embargo, ante una lesión palpable que pueda generar sospecha, es necesario realizar estudios como la mamografía y el ultrasonido y determinar, de acuerdo a las características o los hallazgos de estos estudios, determinar si es necesario hacer una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. Mito: los implantes mamarios causan cáncer. La realidad es que no existe evidencia de que causen cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que cuando las mujeres, la paciente tiene implantes, pueden dificultar el diagnóstico. Ciertamente en pacientes que tienen implantes mamarios se ha descrito un tipo de tumor muy específico, que es el linfoma anaplásico de células grandes. Este tipo de tumor se origina en la cápsula, en el tejido circundante al implante. Si bien existe el riesgo es muy bajo, ya que puede presentarse un caso entre 3.000 y 30.000 pacientes. Otro de los mitos es que el cáncer de mama no ocurre en mujeres jóvenes. La realidad es que el riesgo aumenta con la edad. El simple hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo. Toda vez que entre mayor es la paciente, mayor es el riesgo. Una de cada 233 pacientes antes de los 30 años lo desarrollarán, mientras que una mujer de 8 pacientes se originará a los 85 años. Un dato importante o curioso es que 4% de las pacientes se diagnostican menores de 40 años. Otro de los mitos que existe es que el uso de desodorantes y antitranspirantes producen cáncer de mama. En el año 2000 salieron diversas publicaciones que especulaban sobre la absorción de algunos componentes químicos contenidos en estos desodorantes y antitranspirantes. La realidad es que no hay una evidencia que así lo sustente. Estudios recientes descartan esta posibilidad. ¿Qué hay al respecto con el tamaño de las mamas? Las mamas pequeñas tienen menor riesgo. Esto es totalmente falso, ya que el tamaño de la mama no determina el riesgo de cáncer. Pero bueno, en mamas pequeñas sí es más fácil la exploración y es más fácil detectar una lesión que sea de sospecha. Mientras que en una mama grande, por el mismo volumen, puede dificultar algunas de las veces la exploración correcta y adecuada de la misma. Mito: el cáncer de mama siempre se origina como un tumor que se puede palpar. Esto no es cierto. El cáncer de mama se puede manifestar de diferentes formas. Se puede manifestar en ocasiones únicamente con cambios cutáneos como edema o eritema, como en el cáncer de mama inflamatorio. Otra forma de presentarse es con una adenopatía o un conglomerado ganglionar axilar, sin evidencia clínica de lesión palpable en la mama, incluso sin evidencia por estudios de imagen. Esto se conoce como primario oculto en mama metastásico a la axila, lo que puede ocurrir hasta en 1 al 3% de los casos de cáncer de mama. ¿La cafeína causa cáncer de mama? Mito. La realidad es que no existe relación entre la ingesta de productos cafeinados con el desarrollo de cáncer de mama. Incluso hay algunos autores que sugieren que pueden tener un efecto protector. Lo que sí es cierto
es que el consumo de productos cafeinados se asocia con la mastalgia, ya que en el café existen sustancias como las metilxantinas que son intermediarios del dolor. No hay nada que se pueda hacer para disminuir el riesgo de cáncer de mama. La realidad es que sí se puede disminuir el riesgo, pero es cierto que no se puede eliminar tampoco. Una de las cosas que podemos hacer es modificar el estilo de vida, llevar un estilo de vida saludable, evitar el sedentarismo, mantenerse en peso apropiado, evitar ingesta de tabaco, de alimentos tabaco, entre otros. Pero existe también algunas medidas como la quimiprevención que se utiliza en mujeres que tienen un riesgo alto de cáncer determinado por diferentes métodos. También en pacientes que tienen o que son portadoras de variantes patogénicas de genes que tienen alto riesgo para desarrollar cáncer de mama, se puede realizar una mastectomía reductora de riesgo, incluso una oophorectomía bilateral reductora de riesgo. Los cambios fibroquísticos aumentan el riesgo de cáncer es un mito. La realidad es que no existe una relación entre los cambios fibroquísticos y el cáncer de mama. Anteriormente esta entidad se conocía como mastopatía fibroquística. Sin embargo, pato significa enfermedad, pero los cambios fibroquísticos son cambios fisiológicos, por lo que la forma correcta de referirnos es cambios fibroquísticos. En pacientes, gran cantidad de los pacientes tienen cambios fibroquísticos, por lo que es importante que todas las pacientes, que todas las mujeres aprendan a realizar una autoexploración adecuada y correcta para que tengan la capacidad de distinguir entre un cambio fisiológico, un cambio fibroquístico relacionado con los cambios hormonales a una lesión que sea de sospecha. Otro de los mitos es que la exposición a la radiación por la mastografía causa cáncer de mama. La realidad es que la radiación que se recibe por cada mastografía, por cada proyección, es de 0.4 milisieverts. Esto en comparación con los 3 milisieverts que recibimos con la radiación natural de forma anual. Sin duda, los beneficios que se tienen con la mastografía sobrepasan con mucho el riesgo que representa la realización de estos estudios. La biopsia con aguja de corte disemina el cáncer. Creo que este es uno de los mitos que prevalece, del que más se habla. Muchas pacientes tienen miedo someterse a una biopsia de corte con aguja abierta porque tienen esta creencia. Sin embargo, no existe una causa para que genere cáncer ni que lo disemine. Hay diferentes estudios que lo confirman, como un estudio realizado o publicado en la revista Cáncer en el 2006 y otro estudio en el Annals of Surgical Oncology en el 2015. ¿Qué hicieron en estos estudios? Compararon los resultados oncológicos en pacientes que fueron llevadas a biopsia y que posteriormente recibieron su tratamiento, o en pacientes que se operaron sin haberse realizado una biopsia y después recibieron su tratamiento. Los resultados finales demuestran que los resultados oncológicos son iguales en ambos grupos. Con esto se confirma que la biopsia con aguja de corte o abierta no produce cáncer ni disemina el cáncer. Otra de las creencias que prevalece es que si la mastografía es negativa no hay nada de qué preocuparse. Ciertamente un resultado negativo en una mastografía puede dar cierta tranquilidad. Sin embargo, debemos estar conscientes que la mastografía tiene una tasa de falsos negativos que va de un 10 hasta un 20%, sobre todo en pacientes que tienen mamas densas, por lo que en pacientes que tienen mamas densas es necesario o se recomienda que se hagan estudios adicionales complementarios para descartar una lesión de sospecha. Otro mito es que los tintes y alaciadores producen cáncer de mama. La realidad también tiene diversos tintes. ¿Qué hay en relación a los tintes permanentes? En un estudio publicado en el 2019 realizado por el Instituto Nacional de Salud,
reportaron que hay un incremento del 7 al 9% de desarrollar cáncer de mama, y en mujeres afroamericanas puede incrementarse hasta el 45%. Sin embargo, este estudio ha sido muy cuestionado y criticado porque la metodología no fue muy cuidada. No se demostró, a fin de cuentas, una relación causal entre la utilización de estos tintes y la causa de cáncer de mama. Tintes semipermanentes o naturales, estos se encontró que no producen un aumento de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué hay en relación a los alaciadores? Los alaciadores tienen diferentes compuestos como el formaldehído, aminas aromáticas y algunos disruptores endócrinos. Estas sustancias pueden tener alguna actividad hormonal y alguna actividad cancerígena. Sin embargo, en estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud en la revista JAMA, publicados en el 2022, se reportó que el uso frecuente de alaciadores sí puede incrementar el riesgo de cáncer de mama, sobre todo cuando el uso de ellos es mayor de 4 veces. Sin embargo, la información es escasa, limitante, por lo tanto no concluyente. Mito: las personas con sobrepeso tienen el mismo riesgo que personas en su peso ideal. La realidad es que el riesgo es mayor en mujeres obesas, sobre todo si están en edad posmenopáusica. Es bien conocido que la obesidad es un factor de riesgo, aunque el riesgo es discretamente, con un riesgo relativo de 1.3 hasta 1.5. El uso de anticonceptivos produce cáncer de mama. La realidad es que sí existe un riesgo leve y temporal de desarrollar cáncer de mama cuando hay uso de anticonceptivos orales, parches, un riesgo relativo que va de 1.2 a 1.3. En este estudio que aquí les muestro, salieron estos resultados. Sin embargo, el riesgo desaparece al suspender la ingesta de los anticonceptivos después de 5 o 10 años. Por otro lado, es importante también mencionar que el uso de anticonceptivos pueden proteger contra algunos cánceres, como el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio y el cáncer de colon. Mito: vivir cerca de líneas eléctricas de alto poder. La realidad es que estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud no han encontrado evidencia que lo sustenten. Si bien las líneas eléctricas de alto poder pueden generar campos electromagnéticos de baja frecuencia, estos no es una radiación ionizante, por lo tanto no alteran el ADN. Sin embargo, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer clasifica los campos electromagnéticos como posiblemente carcinogénicos dentro del grupo 2B, lo que significa que en humanos no existe una evidencia concluyente. El aborto causa cáncer de mama es un mito. El mito surgió en los años 80-90 a partir de estudios pequeños y mal diseñados. La realidad es que en estudios posteriores de mejor calidad o de alta calidad, estudios prospectivos, comparativos, realizados por el Instituto Nacional del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, no han encontrado evidencia que lo sustenten. También existe la idea muy generalizada de que el estrés puede producir cáncer de mama o progresión del cáncer. La realidad es que no hay una relación causal probada. En este estudio que aquí les muestro y estudios realizados, revisiones sistemáticas en el British Medical Journal y en el Cancer and Research, no han encontrado esta evidencia. Si bien es importante también mencionar que el estrés crónico sí puede influir indirectamente en la evolución del cáncer. El estrés crónico puede producir cambios en el estilo de vida, pueden no apegarse a los tratamientos, pueden ingerir sustancias no deseables como el tabaco, como el alcohol y el tabaco, pueden no apegarse a sus citas con los médicos.
Todas estas condiciones pueden influir en la progresión de la enfermedad. ¿El traumatismo mamario causa cáncer de mama? Lo cierto es que no hay evidencia, pero lo que sí ocurre es que muchas de las veces la paciente tiene un traumatismo mamario, se empieza una palpación a revisarse y durante la revisión identifican una lesión que ya estaba previamente en la mama. Si como muchas grasas saturadas y trans me va a dar cáncer, la realidad es que no. Siempre y cuando no se traduzca en un sobrepeso, porque ya lo hemos comentado anteriormente, que la obesidad aumenta los niveles de estrógenos, inflamación crónica, resistencia de la insulina, y esto sí puede influir en que aparezca cáncer de mama. Llevar el teléfono celular en el sostén produce cáncer de mama. Hace muchos años se divulgó esta idea, pero lo cierto es que no hay pruebas que relacionan el cáncer de mama, ya que los teléfonos emiten una radiación que no es ionizante, por lo tanto no altera la célula y pues no hay riesgo de cáncer de mama. Para concluir esta charla, mensajes para reflexionar. El cáncer de mama es un tema con muchos mitos, pero también de muchas realidades que debemos conocer. No dejemos que los mitos nos detengan, informémonos. La información correcta, la prevención, la detección temprana y el acompañamiento médico son las mejores herramientas que tenemos para hacer frente a esta enfermedad. Recuerden que cada acción cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia. Agradezco su tiempo, su atención. Muchas gracias.